En este problema nos presentan una situación que viene ilustrada por el esquema que estás viendo en pantalla. Tenemos un cuerpo que lo vamos a soltar desde el punto más alto de un plano inclinado. Nos dice que está a 3 metros de altura, como ves aquí. Vamos a llamar a este cuerpo, el cuerpo, digamos, desde la posición en la que se lanza o se deja caer, sería la posición A. Y este va a ser el primer plano inclinado, le vamos a llamar el plano 1. Y nos dicen que tiene un ángulo de 30 grados. Este cuerpo va a deslizar por el plano, va a llegar al tramo horizontal donde dice que no hay rozamiento y va a ascender por el plano que hemos llamado el plano 2 hasta cierta altura que desconocemos. El plano 2 también tiene una inclinación de 30 grados, es decir, la inclinación es la misma en ambos planos. Y nos dan un dato que es bastante importante. Nos dicen que tenemos que suponer que la fuerza de rozamiento en ambos planos inclinados es 0,1 por el peso del cuerpo que hemos dejado, ¿verdad? Que hemos pintado aquí de azul y que dejamos caer desde el plano 1. Tenemos que encontrar cuál será la altura que alcanza en el plano 2. Entonces, para poder hacer este ejercicio, lo que vamos a hacer es aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Este principio nos decía que la energía mecánica al principio tendrá que ser igual a la energía mecánica al final, pero cuidado, como hay rozamiento, porque en el tramo horizontal nos dice que no roza, pero en los planos inclinados sí, este principio de conservación nos tiene que quedar escrito como ves aquí. La energía mecánica al principio, es decir, en la situación A, tiene que ser igual a la energía mecánica al final, en la situación B, y tenemos que sumarle el trabajo producido por el rozamiento que existe en el plano que hemos llamado 1 y en el plano que hemos llamado 2. Teniendo esto en cuenta, lo que vamos a hacer es que, como vamos a suponer siempre que parte del reposo y que cuando llegue al punto, digamos, de altura en el plano 2, también estará en reposo porque vamos a buscar la altura máxima, esta ecuación nuestra de la conservación de la energía mecánica se nos va a convertir en algo muy similar, algo análogo, pero solo con componente potencial gravitatoria. Fíjate cómo nos queda. Nos quedaría que la energía potencial gravitatoria en A, ¿por qué? Pues porque aquí solo tiene componente gravitatoria, no tiene velocidad. Al inicio estaba en reposo, ha de ser igual a la energía potencial gravitatoria en B, es decir, cuando llegue al final del plano 2, más el trabajo de rozamiento. Esto es importante. Estamos considerando que nuestro cuerpo parte del reposo y cuando llegue al punto de máxima altura en el plano 2, también está en reposo. Y claro, tenemos aquí que tener en cuenta esta componente que llamamos trabajo de rozamiento, pero este trabajo de rozamiento estará relacionado directamente con el dato que nos daba en el enunciado, que nos decía que la fuerza de rozamiento es 0,1 por el peso, es decir, por m por g. Este dato va a ser esencial. Una vez que tenemos todo esto, lo siguiente que vamos a hacer es que, vamos a pintar cuál sería la situación final que estamos buscando, porque de esta manera lo entendemos un poco más. Tenemos la misma situación, pero fíjate ahora que he pintado nuestro cuerpo en la situación B, ¿verdad? Por eso está aquí como punteado, porque será cuando llegue aquí. En el plano 2 llegará a cierta altura. He marcado lo que sería el recorrido que hace el cuerpo sobre el plano 1, que lo voy a llamar D1, la distancia, ¿verdad? Suponiendo que parte desde aquí, desde el punto más alto, esta distancia que coincidiría con el plano inclinado propiamente dicho. Y vamos a llamar D2 a la distancia que va a recorrer por aquí, ¿verdad? Por el plano 2, pero que no es el plano entero en principio. ¿Por qué? Porque al haber rozamiento se disipa energía. Así que vamos a reescribir nuestro diagrama, lo vamos a interpretar teniendo en cuenta estas dos distancias que serían D1 y D2. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en la ecuación que tenemos que resolver, esta que nos da cuenta del balance de energía, el principio de conservación de la energía, tenemos el trabajo de rozamiento y el trabajo era el producto de la fuerza de rozamiento que nos la dan por la distancia que recorre, ¿verdad? En este caso el cuerpo en el plano 1 y en el plano 2. Así que a partir de aquí podemos reescribir nuestra ecuación y fíjate cómo nos va a quedar. Tendríamos energía potencial en A, pues sería m por g por la altura
que hemos llamado HA, es decir, la altura que tiene aquí en esta posición, que sería o debería coincidir con la altura máxima, que es los 3 metros que nos dan como valor en el enunciado. Energía potencial en B, pues sería M por G por la altura que va a alcanzar en el plano 2, que llamaremos HB, que esta es la que queremos calcular y desconocemos. Después vamos a tener el trabajo de desplazamiento. Tiene dos componentes, una que hace referencia al plano 1 y que tiene que estar relacionada con D1, como ves aquí sería 0,1 por M y por G, que es la fuerza de desplazamiento, la tienes aquí encima, ¿verdad?, por D1, y después la componente del trabajo de desplazamiento, pero en el plano 2, que es análoga, es decir, 0,1 por M y por G por D2, siendo D2, como ves aquí, la distancia que va a recorrer en el plano que he llamado 2. A partir de aquí, bueno, pues parece obvio que podemos sacar factor común el producto M por G. Nosotros la masa del cuerpo no la conocemos. De esta forma, es un dato que podemos prescindir de él. Y es muy importante trabajar siempre con ecuaciones, porque si nos acostumbramos a trabajar con los datos con números, en este caso nos encontraríamos con que la masa es desconocida. Si sacamos factor común el producto de la masa por la gravedad, fíjate qué es lo que va a ocurrir. Pues tendríamos que podemos simplificar tanto la masa aquí y aquí, como la gravedad aquí y aquí. Porque al sacar factor común, este factor, ¿verdad?, lo tenemos multiplicando a ambos lados del igual y podemos cancelarlo. Así que mi ecuación me quedaría solo en función de la altura inicial, que la conozco, tendríamos aquí la altura final, que es la que quiero calcular, y me queda en función de la que he llamado distancia 1 y distancia 2. Y aquí tengo el factor 0,1, ¿verdad?, que es dado por el enunciado. Pero aquí nos tenemos que detener un momento porque no conozco ni D1 ni D2, pero los puedo escribir en función de datos que son conocidos o que busco. Y esto es importante. Para ello solo tienes que recordar un poco de trigonometría. Yo puedo escribir lo que he llamado distancia 1 en función de el dato de la altura que tiene aquí el cuerpo en la posición A, que sería 3 metros, ¿verdad?, lo que he llamado antes altura A, y el seno del ángulo del plano, que es este que tengo aquí, 30 grados. ¿Cómo me va a quedar? Pues fíjate que yo podría escribir que D1 es el cociente entre la altura que tiene el cuerpo en la posición A, HA, dividido por el seno del ángulo del plano inclinado, es decir, seno de 30. Y lo mismo puedo hacer para el que yo llamo D2. Es decir, D2 sería el cociente entre la altura en el punto B, cuando llegue, partido por el seno de 30. Esto es muy importante, porque yo puedo reescribir de esta manera mi ecuación, pero ahora ya sí, en función de las alturas. Y me va a quedar de la siguiente manera. Teníamos entonces HA igual a HB, voy a sacar factor común el 0,1 más 0,1 y fíjate que dentro lo que hago es que escribo D1 en función de HA, es decir, HA partido por el seno de 30, más HB partido por el seno de 30 para lo que llamaba D2. Ahora tengo una única ecuación y una única incógnita, que es HB, es decir, la altura que estoy buscando. Lo siguiente, saco factor común el seno, ¿verdad?, el seno de 30, es decir, como 1 partido por el seno de 30, para que me quede escrito, como lo ves aquí, la altura inicial en la posición A será la altura final en la posición B más 0,1 partido por el seno de 30, y aquí me queda entonces HA más HB. Esto de aquí es conocido, 0,1 por el seno de 30 es 0,2. Es decir, si tú divides 0,1 entre 0,5, pues vas a obtener ese factor que te digo y vas a poder reescribir como ves aquí. La altura inicial es igual a la altura final más 0,2 por la altura inicial más 0,2 por la altura final. Y esto ya es muy simple de resolver, solo tengo que agrupar términos, es decir, los HA con los HA, los HB con los HB, me va a quedar de esta manera que ves aquí, 0,8 por la altura inicial es igual a 1,2 por la altura final. Nos tendríamos que venir a despejar la altura final, 0,8 por, y ahora sí pongo el valor, 3 metros, que me lo daba el enunciado, entre 1,2.
y por lo tanto, al hacer la operación obtienes como resultado que la altura final en el plano 2 es, como ves aquí, de 2 metros. Es decir, ascenderá hasta una altura, en la posición B, de 2 metros en el plano que he llamado 2. De esta forma queda resuelto el problema. Espero que te haya resultado útil, que hayas entendido cómo plantear este tipo de ejercicios. Si es así, por favor, dale al like y además suscríbete al canal para poder estar a la última de todas las novedades que vamos haciendo y así nos ayudas a seguir haciendo recursos como este. Muchas gracias.